Buenas tardes a todos los que estáis en casa. Que este cuestionario lo crearon dos mujeres, una madre y una hija, Catherine e Isabel la hija, Catherine la madre, que por allá por principios del siglo pasado se dedicaron, no sé si es porque tenían dinero y tiempo, no lo sé, pero se dedicaron durante bastante tiempo a identificar diferencias de comportamiento. Ellos empezaron a clasificar, a identificar diferentes comportamientos según estilos de vida determinados, ¿no? Entonces, ya tenían todos sus estudios bastante avanzados cuando por allá por el 23, 21, 25, oscila según literatura, Carl Jung, no sé si os suena, un psicólogo suizo, publicó la teoría de los tipos psicológicos. Entonces ellas se sintieron tremendamente atraídas porque cuando le echaron un vistazo, que fue cuando se publicó en inglés, le echaron un vistazo y se dieron cuenta que todo lo que aparecía ahí era lo que ellas habían estado trabajando, pero digamos que con mucho más rigor, con mucho más sentido, yo diría con mucho más rigor. Entonces dejaron de lado todo lo que ellos estaban haciendo y se dedicaron a trabajar toda la teoría de Jung, Todo esto acabó en un cuestionario, en este cuestionario que tenemos aquí detrás. Su obsesión era que todos llegáramos a identificar cuáles eran nuestras preferencias. ¿Cuál es la teoría de Jung? ¿Qué pensaba Jung? Jung decía que la personalidad no es aleatoria, que es predecible y por tanto clasificable. Y que decía que esas diferencias de comportamiento que tenemos y que son tan evidentes así a simple vista, Jung dice que esas diferencias de comportamiento son producto de las preferencias en nuestras funciones de personalidad. Todas esas diferentes funciones psíquicas que desarrollamos, nosotros hay algo que preferimos más y algo que preferimos menos o no preferimos. Y que esas preferencias, y eso es lo curioso, Jung dice que son innatas, que aparecen desde que somos chicos y que se van desarrollando. En la acreditación hablamos de cuál es el desarrollo de esas preferencias, pero se van desarrollando a lo largo de nuestra vida, van apareciendo a lo largo de nuestra vida de una manera determinada. ¿Qué es lo que quería Jung? ¿O de qué habla Jung? Jung habla de un principio, no sé si os suena el principio de individuación, que consiste en llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Pues este cuestionario lo que hace es que mide, nos habla de cuál es nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda en esas preferencias, es decir, nos dice cuáles son nuestras preferencias, ¿vale? Pero en 4 escalas, son 4 funciones típicas del psiquismo, ¿vale? En 4 escalas con 2 polos con características opuestas. Os las voy a ir dibujando aquí, ¿eh? Y sobre estas trabajamos. 4 escalas. Por ser un poco cursi, esta escala es bipolar y dicotómica, ¿vale? Es decir, todas las características de aquí son totalmente opuestas aquí. Lo que haremos y lo que se hace para explicar el modelo es identificar dónde te sitúas en esta parte de la escala o en esta otra parte de la escala. Eso no significa que no hagamos también, aunque yo me identifique en esta parte de la escala, yo no haga cosas de la otra parte de la escala. Tiene toda la lógica del mundo. ¿Por qué? Porque los tipos están determinados ¿por qué? Por la educación, la familia, el colegio, el medio, el trabajo, donde te vayas desarrollando. Tiene una cierta influencia, por tanto hacemos de las dos cosas. Las exigencias del medio son determinantes. Entonces, estas 4 funciones básicas que mide el cuestionario son las siguientes. La primera escala es la de cómo enfocamos nuestra energía, cómo cargamos nuestras pilas. Podemos dar no sé cuántos nombres. Esta primera
tiene dos polos. Uno que es la extraversión y el otro que es la introversión. Cuidado con las letras y cuidado con el nombre que le vamos dando a los polos. Olvidaros de extraversión e introversión como habilidades sociales. ¿De acuerdo? Una cosa importante del cuestionario es que el cuestionario es un indicador. Lo que nos dice, no nos dice lo que podemos o no podemos hacer. Lo que sí nos dice es qué nos va a costar más y qué nos va a costar menos. Pero bueno, hablando de esta escala, olvidaros de habilidades, no son habilidades sociales, ¿de acuerdo? La siguiente escala que tenemos aquí es la de sensación-intuición, que nos habla de cómo recogemos información, cómo preferimos obtener la información, cómo percibimos el medio, etcétera, etcétera. Las letras E, que son las que aparecerán luego en el tipo, representan al principio del nombre del polo de la escala. Extraversión, introversión, sensación, la S. Aquí ponemos la N porque la I ya la hemos puesto arriba en introversión. Entonces es sensación, intuición. Esto es como recogemos información. La siguiente escala es la de thinking, feeling. Aquí utilizamos dos palabras en inglés, pero la de thinking, la de feeling, que es el proceso de toma de decisiones. Y ya la última es el estilo de vida, que es juicio y percepción, JP. ¿De acuerdo? Nosotros, de estas 4 escalas, yo voy a elegir, voy a preferir una parte de la escala, ¿no? ¿Sí? Si yo prefiriera esta y esta, mi tipo saldría el ESTJ, que serían las 4 letras. Eso es lo que vamos a ver. La extraversión e introversión nos habla precisamente de esto, de dónde prefiero enfocar la energía, cómo prefiero cargar las pilas. El modelo nos dice que los que prefieren la extraversión son personas, ojo, yo voy a decir son, pero no se debería decir son, se debería decir prefieren, pero como es más corto son y es, me lo permitís, ¿vale? Entonces, las personas que prefieren la introversión son personas que cargan las pilas en interacción con el mundo exterior. Los que prefieren la introversión son personas que recargan las pilas, ¿cómo? Hacia adentro, en la reflexión, en el pensamiento. Por esto, las personas que prefieren la extraversión son personas muy de acción, muy de hacer, ¿sí? Recogen la energía de fuera y también dejan su energía en el exterior. Y los que prefieren la introversión son más de reflexión y de pensamiento. Los extravertidos piensan, hacen primero, luego piensan y luego hacen. Los que prefieren la introversión piensan primero y luego hacen. De ahí que los extravertidos sean personas, dicen, mira, si no conoces, son mucho más expresivos, ¿no? El extrovertido es más expresivo que el introvertido. Entonces dicen, si no conoces a un extrovertido es porque no le has escuchado, porque seguro que te lo ha dicho. Y si no conoces a un introvertido es porque no le has preguntado, porque seguro que no te lo ha dicho. Los extravertidos son personas que piensan muy en alto, piensan en alto. Ellos dicen que estructuran su pensamiento, sus ideas. Cuando tienen algo que les está ahí rondando, necesitan verbalizarlo y como que así se van aclarando un poco. Eso mismo que le va pasando a un introvertido, ¿qué hace? Lo piensa, lo va rumiando, muy bien, y es que esa es la palabra, lo va rumiando. Y luego dice algo. Los extravertidos se caracterizan porque escuchan bastante poco. Escuchan bastante poco. Y hay una cosa que es curiosísima, y es que aguantan muy mal los silencios. Entonces, cuando el extravertido
le hace una pregunta a alguien, si da la casualidad que es un introvertido, ¿qué pasa? El introvertido necesita su tiempo porque está pensando lo que me estás diciendo. A ver, su tiempo no es media hora, es un momento, pero necesita su tiempo para contestar. Entonces el extravertido, como lleva muy mal los silencios, ¿qué pasa? Que rápidamente dice, piensa, no se está enterando, no se lo estoy diciendo bien, y le salta otra. Entonces el pobre introvertido ya tiene dos sobre las que pensar, con lo cual ya retrasa la respuesta y suelen apabullar. El extravertido a un introvertido lo suele apabullar. Vamos a ver, sensación. Dice que las personas que prefieren la sensación recogen la información que viene de los 5 sentidos. Es decir, necesitas verlo, tocarlo, palparlo, cuánto es de duro, cuánto es de alto. ¿Sí? Los que prefieren la intuición recogen la información que viene de las asociaciones. Son más conceptuales, es más el futuro, son más visionarios, más estrategas, creatividad. ¿Lo veis? Los que prefieren la sensación se basan en datos, en detalles. Yo os voy a contar lo que me pasó a mí trabajando con un jefe. Yo llevaba en aquel momento, llevaba 2 proyectos, uno en Barcelona y uno en Sevilla. Y me reunía con el socio cada cierto tiempo para contarle cómo iban los proyectos. Yo iba a su despacho, me sentaba delante de él y empezaba. Pues mira, el proyecto de Sevilla, tal y tal y tal, dándole muchos datos. Y fíjate, y además he metido a un consultor que además es primo de uno que era socio dando, bueno, detalles a tope. ¿Sabéis lo que pasaba a los 3 minutos? ¿Cómo? Se aburría. A los 3 minutos yo le veía que los ojos se le ponían así como de color gris y decía, ya me ha dejado sola en el despacho. Estoy sola. Y lo pasaba como no os lo podéis imaginar. O sea, no exagero si os digo que a mí se me empezaba a caer el pelo. Era importante los proyectos que yo llevaba y era importante la reunión con el socio. Y yo decía, Dios mío, pero ¿y este hombre cómo no me hace caso? Porque es que no me hacía caso. Yo me marchaba y seguro que él diría, ¿ya está? ¿De dónde la han sacado? Pero estaba yo entonces en unas sesiones, estaban en sesiones de coaching y lo trabajé en la sesión. Y lo comenté, lo estoy pasando fatal. Fíjate el socio que tenemos, mira lo que me hace. No me mira cuando le estoy hablando, me lo hace pasar así, bueno, fatal. A ver. Vamos a coger el MBTI. ¿Tú cómo prefieres dar la información? ¿Cómo te gusta que te den la información? Nos metimos en el MBTI y efectivamente yo soy ¿de qué? De muchos datos, de muchos detalles. ¿Qué es lo que tuve que hacer? ¿Qué ajuste creéis que tuve que hacer? Con 2 detalles, captar la atención de mi querido socio para darle una información global y luego pasar a los detalles. Esta fue la gran ayuda. ¿Lo veis? Y me di cuenta precisamente por esto. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? ¿Yo estaba siendo la mejor versión de mí misma? No era la mejor versión de mí misma. Yo empezaba a dar detalles, veía que no estaba consiguiendo lo que yo pretendía, que era que me escuchara, que tuviera en cuenta cómo estaba el proyecto, que me diera ideas, que me diera feedback, que me dijera qué tenía que hacer. Y aun yo no encontrando respuesta, insistía en mi mano derecha, porque es mi preferida. A mí me gusta dar información dando muchos datos, pero no había comunicación, ¿lo veis? Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer después del trabajo de esta sesión? Empezar a utilizar mi mano no preferida para ser la mejor versión de mí misma. Esa situación lo que requería era que yo le diera una información global, que es la otra preferencia, la otra parte de la escala, ¿lo veis?
es darle una información global. Porque yo lo que iba a hacer era dar datos, para luego dar una información global. ¿Ha quedado claro, verdad? ¿Qué pasó? Que luego sí que nos dimos cuenta que este hombre era un intuitivo, prefería la intuición, estaba rodeado de gente que preferíamos la sensación. Los que prefieren la sensación son muy, como he dicho antes, son más prácticos. Ven el aquí, el ahora. Los que prefieren la intuición, por lógica, es más a futuro, ¿no? Son más idealistas, son más creativos, como os he dicho, más intuitivos. Vamos a ver esta escala. Esta escala se llama la de toma de decisiones, pero yo recalco una cosa importante y es cuál es el proceso de toma de decisiones. ¿Qué es lo que hacemos a la hora de tomar decisiones? Los que prefieren la T de thinking, los que prefieren el thinking, el pensamiento, toman las decisiones basándose en la lógica, en la objetividad, en el causa-efecto, en lo justo, son analíticos. Suficiente. Los que toman las decisiones, el proceso de toma de decisiones, los que prefieren el feeling, el sentimiento, lo hacen basándose en sus valores, en las creencias personales, basándose en la persona, son más empáticos, buscan armonía. ¿Vais viendo ya la diferencia? Los que prefieren el pensamiento, el thinking, se centran mucho en la tarea, en el trabajo, en el negocio, en lo que están haciendo. Los que prefieren el feeling se centran en la persona, son empáticos, buscan la buena relación. De hecho, fijaos, un thinking dando feedback lo hace de una manera muy directa. Dice lo que tiene que decir sin tener en cuenta el impacto que tiene lo que está diciendo la persona. El feeling dando feedback, al final no sabes si te está diciendo que lo has hecho bien o que lo has hecho mal, que te dice, bueno, a ver, el típico, que vas, un trabajazo de 200 folios, lo enseñas y el jefe enseguida. La fecha, un poco más para la derecha, y tú dices, me cachis la mar, todo el fin de semana trabajando los 200 folios, y lo primero en lo que se da cuenta es en que la fecha está muy centrada. Ese sería el thinking, pero que no te lo dice de mala uva, ni muchísimo menos, ¿eh? Es porque le sale, o sea, es que es lo que ve, ¿eh? Pues luego a lo mejor te dirá, oye, qué buen trabajo, vaya que te lo has currado. Sin embargo, el feeling empezará, mira, la fecha, poquito, pero bien, pues está fenomenal, fenomenal. Además, la letra que has puesto es, pero si lo pudieras poner un poco, pero que no está mal, que no... Les cuesta mucho dar el feedback porque sí que son conscientes del impacto que va a generar en la otra persona, si se va a enfadar, si se va a molestar. J y P. Los que prefieren la J son personas que les gusta llevar una vida, trabajar o lo que sea de una manera muy organizada, estructurada, planificada. Son esos que se hacen sus checklists y que a medida que van haciendo van poniendo el bisé y lo tachan. Y si hacen algo que no estaba en la lista, lo escriben, le ponen el bisé y lo tachan. Y sienten una satisfacción especial, enorme, cada vez que van cerrando cosas. Y esto lo he terminado y es como una sensación magnífica. Y cuando ya han cerrado una cosa, entonces empiezan la otra. ¿Sí? Los P son los que su estilo de vida es como mucho más emergente, más, oye, según vaya viniendo, ¿sí? Son los que además hablan de que les gusta dejar las cosas para el final porque además te lo justifican diciendo que es cuando les vienen las grandes ideas, son más creativos, lo hacen mejor, te lo justifican así y realmente funcionan así, ¿sí? Es que no os he puesto la presentación que tenemos, que es la que usamos en las acreditaciones, y dice, así
es como trabaja un J, desde que empieza hasta el deadline, hasta la fecha tope, todo así muy ordenado. Y dice, y así es como trabaja un P. Así el J y así el P. ¿Pero qué pasa? Que el resultado final del P puede ser de tan buena calidad como la del J, pero la forma de trabajar ha sido diferente. ¿Qué pasa con esto? Ojo con esto. Podéis encontraros con el típico que os digan que es que hay que ver, no me hace nadie caso, estoy trabajando, tengo un equipo que no me da la información hasta el final, estoy fatal, me siento frustrado. Trabajemos un poco esto. ¿Cuáles son tus preferencias? ¿Qué es lo que estás esperando de la información que te dan los de tu equipo? Bueno, etcétera, etcétera. Nosotros esto lo vemos mucho y en las sesiones de coaching con gente que trabaja en empresas de publicidad. ¿Os imagináis al que lleva las cuentas y al creativo? El de las cuentas no entiende que un tío se ponga a trabajar a las 12 de la noche cuando él está necesitando una información mucho antes y dice, ¿y por qué no? Si lo tengo que entregar a las 9 de la mañana, mira si me queda tiempo todavía. Y es ahora cuando realmente soy más creativo, es cuando me viene la inspiración, etcétera, etcétera.